Esto es Resumen de Cine. Nuestra historia está enmarcada en el año 1942 durante la Segunda Guerra Mundial. Bruno es un niño de 8 años cuya infancia transcurre con total normalidad. Su padre es un soldado y ha sido ascendido, por lo que deben mudarse de su casa a otro lugar y dejar a sus amigos de juegos. Su padre le explica que la vida de un soldado es un poco complicada, no siempre puede elegir y hay órdenes que cumplir. En la fiesta por su ascenso, el abuelo de Bruno se siente muy orgulloso por su hijo, a diferencia de su madre, quien tiene ideas diferentes del gobierno. Al poco tiempo se mudan a su nuevo hogar y se ven rodeados siempre de muchos soldados. La casa es grande y bonita, pero Bruno no tiene amigos con quien jugar. Un día se asoma por la ventana y ve a un grupo de niños que están en lo que parece ser una granja. Nota que los niños y los adultos usan pijama. Se lo comenta a su madre, que ha visto niños muy extraños ya que siempre están en pijamas. Muy pronto su madre se dio cuenta que estaban cerca de un campo de concentración de judíos. Bruno, en su inocencia, le pregunta a su padre, quien le dice que esas personas no son buenas. Su madre le pide a Bruno que no se acerque a esas personas, por lo que Bruno debe jugar solo todo el día. Pasa el tiempo y Bruno siente curiosidad por entrar al patio trasero de la casa. La madre lo ve y le dice que no se le ocurra ir. Luego, Bruno le pide a un soldado que estaba siempre con su hermana de 12 años si puede conseguirle un neumático para jugar. Pronto notó cómo eran maltratados los judíos, ya que este soldado le gritó a uno que servía en la casa de su padre. El soldado le buscó el neumático y Bruno pronto se columpiaba en él. Pero en un descuido de Bruno se cae del columpio y se lastima. El hombre judío le socorre limpiando su herida y vendándole. Bruno le dice que cómo sabe lo que hizo si no es doctor, a lo que el hombre le responde que sí lo era antes de llegar ahí. Su madre entra y se da cuenta de lo sucedido y le da las gracias al judío. Ella no comparte el odio que los soldados alemanes sienten por los judíos. En vista de que Bruno y su hermana necesitaban ser educados, su padre les contrató un profesor personal. Durante las clases, el profesor les enseña estas ideas de los nazis a los niños. Pasado el tiempo, Bruno logra encontrar una ventana que da al patio trasero y escapa por ahí. De esta manera, cada día salía al patio trasero para explorar, hasta que un día ve una cerca de alambre y al fijarse ve a un niño con una pijama de rayas. Bruno se acerca a él, se presenta y le pregunta cómo se llama y su edad, y se entera que el niño tiene su misma edad. Desde el primer momento, ambos niños se caen muy bien. Al tiempo, su hermana comienza a dejar las muñecas y cambia su forma de pensar por las ideas nazis. La madre de Bruno se ausenta por un tiempo y este aprovecha para visitar y hablar con su amigo del otro lado de la cerca. En sus conversaciones, Bruno le dice al niño que su papá es soldado y comentan sobre unas chimeneas grandes que sueltan un mal olor cuando las encienden. También le dice que las cercas son para impedir que salgan del lugar y tienen corriente. Bruno le pregunta qué fue lo que hizo para estar ahí. El niño le responde que era judío. Luego, en clase, Bruno le pregunta al profesor si existen judíos buenos. Este le indica que si consigue un solo judío bueno, él es un buen explorador. Visita nuevamente a su amigo y lleva comida. También le da una pelota, pero este se la devuelve ya que allí no pueden jugar. La madre de Bruno vuelve y detecta el olor desagradable, a lo que el soldado le responde: huelen peor cuando se les quema. Notó el soldado que la señora no estaba enterada de lo que se hacía en ese campo de concentración, por lo que ella confrontó a su esposo por los métodos que usaban contra esas personas. Esa noche, en la cena, el soldado es cuestionado por no denunciar al padre, ya que había desertado. Para escapar de la situación, aprovecha el descuido del sirviente judío y desata toda su furia sobre él. Bruno se siente muy mal por el judío y su hermana le explica que es un campo de concentración y lo que hacen en él. Luego de unos días, ve a su amigo en su casa limpiando unas copas y le dice que no pueden ser amigos porque son enemigos. Pero luego le da comida y lo ve un soldado, el cual le pregunta si se ha robado el pan. El niño le dice que se lo dio Bruno porque es su amigo. El soldado confronta a Bruno y este lo niega por temor, dejando a su amigo por mentiroso. El soldado se lleva a Bruno y en su cuarto se siente muy mal y baja para pedirle disculpas a su amigo porque sabe lo que le iba a pasar, pero
ya su amigo no estaba. Lo busca y lo busca por varios días y no le ve. En su casa pasaron un documental de lo que les hacen a los judíos en el campo de concentración. Prácticamente, el documental muestra que los judíos en esos campos son bien tratados, distorsionando la brutal realidad. Pero Bruno se lo cree y ve con mejores ojos a su padre, ya que ayuda a esas personas. Bruno sigue buscando a su amigo día tras día, hasta que un día por fin lo ve, con moretones en su cara. Bruno le pide disculpas por lo que le hizo, y Samuel lo perdona y vuelven a ser amigos. En la cena, Bruno pregunta cuándo vuelve el sirviente judío, a lo que su hermana le dice en un tono despectivo que nunca. Se enteran que bombardearon a los abuelos de Bruno y la abuela murió. A pesar que la señora no compartía las ideas políticas, la enterraron con un mensaje de Hitler, a lo que su nuera no le gustó. En una visita que hace Bruno a su amigo, Samuel le cuenta de sus abuelos, que al llegar al campo se los llevaron a la enfermería y nunca más los volvió a ver. En tan poco tiempo, a ambos niños los une el lazo de una hermosa amistad. Los padres de Bruno pelean casi todo el tiempo y los únicos que sufren son los niños. El padre decide mandarlos a otro lugar a vivir lejos de allí. Le pregunta a los niños si son felices viviendo allí, a lo que sorprendentemente Bruno dice que sí porque no quiere perder ni dejar a su amigo. Luego, Bruno, en su última visita a Samuel, le dice que no consigue a su padre, que le dieron una tarea con otros hombres y no ha vuelto. Bruno le dice que lo va a ayudar a buscar a su papá y como ya era tarde, lo dejan para el otro día. Bruno quedó en llevar una pala y Samuel una pijama de rayas. Al siguiente día, antes de irse con su familia, Bruno va al campo con su amigo. Se pone el pijama de rayas y entra por debajo de la cerca haciendo un hoyo con la pala. Al entrar, se da cuenta que el lugar no se parece en nada al documental que vio en casa y se asusta un poco, pero continúa, ya que le prometió a su amigo ayudarlo a buscar a su papá. Empiezan su búsqueda, llegan al dormitorio donde también están otros hombres. A tiempo llegan los soldados y sacan a todos los judíos y los niños junto con ellos. Los llevan a un lugar. En casa de Bruno, su familia se da cuenta que no está y lo comienzan a buscar hasta que dan con el lugar por donde salió y llegan hasta el campo de concentración. A medida que avanzan los judíos al lugar donde los llevan, comienza a llover fuertemente. Los meten a todos en una cámara de gas y les dicen que se desnuden. Los niños asustados nunca se sueltan de las manos, permanecen juntos. Su madre consigue la ropa y sabe en su corazón el destino que tuvo su hijo. Llega su padre al centro de concentración. Se da cuenta de dónde lo llevaron. Grita su nombre, pero sabe que es demasiado tarde. Su hijo Bruno tuvo el mismo destino del niño del pijama de rayas. Esto fue el resumen del niño con el pijama de rayas, basada en hechos reales.